de Verónica. Así que los jóvenes sábados que vienen no van a estar acá. Si tenían a un joven para invitar, díganle que no venga el sábado que viene, que venga el próximo. Nos iremos a la ciudad de Verónica a disfrutar con la iglesia bautista de allá. Dicho todo esto, vamos a entrarnos en la palabra, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle, Padre del cielo, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, te damos gracias por habernos permitido llegar esta mañana hasta tu casa, por el privilegio de poner tu palabra, Señor, en nuestros labios, en nuestras manos, en nuestro corazón, y que podamos compartir y aprender día a día de lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra congregación, en esta familia Alejandro Cor. Te ruego, Espíritu Santo, que todo aquello que no tenga nada que ver con vos, toda distracción, todo pensamiento, se vaya de este lugar, se vaya de este tiempo. Queremos dedicarnos a pasar un tiempo en tu presencia, un tiempo especial, sabiendo que vos nos hablás cuando te buscamos. Hemos adorado tu nombre y te hemos cantado porque sabemos que nos escuchás, pero ahora queremos escucharte a vos. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, venía pensando estos días, ya hace un tiempo atrás y resonaba en mi cabeza, acerca de la comunicación. ¿A quiénes les cuesta comunicarse? Y no hablo de la comunicación telefónica porque se me cayó el wifi, ni porque no tengo datos o crédito en el teléfono, sino cuando hablamos con otra persona, desde la familia hacia afuera. ¿Les pasa a veces que dice, parece que no nos entendemos y hablamos el mismo idioma? Ni hablar cuando nos encontramos que alguien que habla con otro idioma, ¿no? A veces ahí hablamos con Leo de Venezuela y ¿qué quiere decir esto, Leo? Y Leo está acá, cerquita del barrio. Pero a veces hay dialectos, hay formas. Cuando nosotros volvimos de San Juan yo tenía 8 años. O sea que hace 10, 12 años por lo menos. Y en San Juan había unos pancitos con chicharrón que le decían semita. Y mi padre, que era muy pícaro, me mandó a comprar semita a la panadería. Entonces yo caía a la panadería a comprar semita y la panadera me vio como diciendo, ¿qué? Acá en Buenos Aires hay factura, rosquita, ¿qué es eso de semita? Y me sentí medio goma, ¿no? Porque no conocían la semita y era tan fácil un pan con chicharrón. Ahora a la vuelta de casa venden esa cosa, pero le llaman de otro nombre, le dicen pan con chicharrón. A lo que allá se conocía como semita y es tan rico. Y nos pasa que a veces al comunicarnos, incluso con la misma lengua, incluso en el mismo lugar, en la misma ciudad, parece que no nos entendemos. Y yo me preguntaba, ¿pasará eso en la iglesia? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? A ver, ¿quién cree que sí? Eso varios. ¿Quién cree que no? Ganó el sí. Yo también creo que sí. Y buscando en la palabra, entendía que sí. Pero gracias a Dios también entendía y entiendo, y Dios nos muestra que hay soluciones para que podamos entendernos, por lo menos en la iglesia. Y que si logramos entendernos en la iglesia, quizás nos va a ser mucho más fácil comunicarnos con el de afuera y entender al de afuera. Dicha esta introducción, te invito a que busques el libro de los Hechos, capítulos 2. Una historia y un relato muy conocido. Pensaba en la confusión, se me venía esta palabra a la cabeza, confusión. Busqué en el diccionario confusión y decía que es una incapacidad para actuar o razonar o obrar de manera adecuada cuando no entiendo o no puedo comunicarme con claridad. Cuando no entiendo lo que me dicen o cuando no logro hacerme entender lo que quiero decir. Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Titulado en la Reina Valera, la venida del Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos, están borrachos. Día de Pentecostés, dice que era, cuando estaban todos juntos y unánimes. El día de Pentecostés, también conocido como la fiesta de las semanas, sucedía 7 semanas, 50 días después de la Pascua. ¿Y qué recordaban esta gente que iba hasta Judea a celebrar estas fiestas? Recordaba cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y fue repartida la ley, y fue dada la ley, y fue dada los mandamientos. Lo podemos encontrar en Éxodo 19, capítulo 19. La ley de Dios. Entonces los judíos se juntaban 7 semanas después de la Pascua, pasaban una semana juntos y recordaban que Dios había mandado la ley. Claro, para este tiempo ya había estado Jesucristo, ya había hecho el nuevo pacto, ya había pagado el precio. Pero la tradición judía, y hasta el día de hoy, los judíos que no o que desconocen a Cristo, siguen celebrando estas fiestas. ¿Se acuerdan de esto? Nos acordamos que un día Dios impartió esa ley. Y así se juntaban. Y estas fiestas de las semanas coincidía con la cosecha. Entonces era una doble fiesta porque recordamos lo que Dios hizo, pero también recordamos que Dios provee. Cada vez que tenían la cosecha, esa cosecha había sido enviada por Dios. Dios envió su ley, pero Dios nunca se olvidó de su pueblo y proveía. Y ahí estaban en la fiesta. Esto lo podemos ver también, no lo vamos a ver ahora, pero les digo, para algunos siempre les gusta apuntar, en Levítico capítulo 23 y Deuteronomio 16 hablan de estas fiestas que Dios había impartido para que recuerden, para que no se olviden que había mandado su ley, pero que también había mandado su provisión. Era una fiesta importante para el pueblo judío, por eso había gente de todos los lugares. Lamentablemente acá tenemos una fiesta en el barrio muy cercana, que viene gente de mucho lugar y no tiene nada que ver con el Señor. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿Saben? Hay una fiesta acá bastante fea y viene gente de todos lados. Acá en este caso, la fiesta de los judíos era una fiesta linda, hermosa, tenía que ver con el Señor, con lo que Dios había hecho y obrado. Y como fiesta importante iba gente de todos lugares. Judíos que se habían estado esparcidos por ahí, volvían a Judea y celebraban y recordaban lo que Dios había hecho. ¿Y cómo dicen que estaban todos? Unánimes. ¿Y qué estar unánimes? No sean tímidos, hablen. En un mismo sentir. Bien, ¿qué más? Un mismo ánimo. Comunión. ¿Qué más? Podríamos decir estar unánimes. Un mismo sentir, me gustó eso, un mismo sentir. Un mismo propósito.
Bien. Mayoría. ¿Alguno ha tomado alguna vez el colectivo del tren temprano para tener que ir a trabajar o estudiar o algo? Vieron que vamos apretaditos, ¿no? ¿Vamos unánimes? ¿Vamos en un mismo sentir? Ey, pero estamos todos juntos, ¿cómo que no? No hay espacio ni para respirar a veces. Sin embargo, no estamos unánimes en el mismo sentir. Pero estar en el mismo sentir significa tener ese objetivo en común, que hay algo que nos une, que hay un objetivo que nos une. Y que para que algo nos una, hay cosas personales que tenemos que dejar de lado, ¿no? Y creo que la visual más concreta de eso es la familia, es la pareja. Cuando uno se une a alguien en matrimonio, hay cosas que hay que dejar de lado que son personales. ¿Por qué? En función de estar unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo proyecto, en una misma visión. Estaban juntos y unánimes. Una enseñanza para la iglesia del día de hoy. No solo hace falta que nos reunamos en un lugar todos juntos a compartir una reunión y alabar al Señor, sino necesitamos un mismo sentir, un mismo sentimiento, un mismo objetivo, un mismo fundamento, que es Jesucristo. Pero muchas veces nos pasa que venimos a la congregación y nuestro sentir es un poco egoísta, es un poco personal. Vengo a buscar de Dios y no me doy cuenta que hay un hermano al lado. Nos pasa a veces porque somos personas y si a usted no les pasó, cuando terminemos la reunión me explica cómo hace. Pero a veces ha pasado o nos pasa o nos puede pasar. Por eso la Biblia nos advierte, sean de un mismo sentir. Estaban ahí estos muchachos festejando, celebrando, había tanto hombres como mujeres, discípulos como quienes aquellos que habían escuchado hablar acerca de Jesucristo, sabían que algo tenía que suceder, no sabían cuándo ni cómo, porque Jesús le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, pero como siempre sabemos, la esperanza desde que nos dicen hasta que sucede, a veces nos deja intrigas. Y ahí estaban ellos celebrando las fiestas de la semana, celebrando el Pentecostés. Y de repente dice que viene un viento recio. Me gustan versiones de la Biblia que dice que habla de un viento fuerte, de un estruendo, de un soplo, algo que llamó mucho la atención, que golpeó. Habrá abierto ventanas, golpeado puertas, no sé qué habrá sucedido, pero fue un viento que a nadie le pasó por desapercibido. Dice que fue tan notorio, en el versículo 2 habla de eso, que fue tan notorio el viento en el lugar que los que estaban se asustaron, se sorprendieron. Y los que estaban lejos o afuera de esa reunión fueron a ver qué pasaba. ¿Quién se cayó? ¿Qué explotó? ¿Qué sucedió? Porque hubo un ruido. Hubo algo que hizo ruido. ¿Escuchaste hablar muchas veces en esta época de algo que hace ruido? Una palabra que está de moda. Esto me hace ruido, esto hizo ruido, aquello hace ruido. Acá hubo un ruido en serio. Tal fue el ruido que la gente que estaba lejos vino a ver qué sucedía. Curiosos, como somos nosotros. Y el versículo 4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. A veces han malinterpretado que hablar en otras lenguas, en este pasaje, en este contexto, está hablando de lenguas angelicales, pero no es así. En este pasaje, en este contexto, estaba hablando de otros idiomas, de otro dialecto, de otras formas. Entonces, la gente esta sin saber empezó a hablar, como si hoy nosotros empezáramos a hablar en inglés, en francés, en alemán, en venezolano, en quichua. Comenzaron a hablar en otros dialectos, en otros idiomas, lo cual se sorprendieron. Y sigue diciendo la palabra,
Moraban entonces en Jerusalén, estaban de paso por Jerusalén, recordemos que era una fiesta importante, que habían ido de muchos lugares, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hecho este estruendo, hecho este ruido, este cimbronazo, la gente fue y se juntó. Todos los que estaban curiosos paseando por ahí, que su objetivo era la fiesta, fueron a ver qué pasaba. La gente se acercó y cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Se entendían entre todos, cosa que llamó muchísimo la atención. Un principio de comunicación, se entendían. ¿Cómo es esto? Gente de muchas naciones y estás entendiendo lo que dicen. Yo trabajo y trabajé varios años lo dije muchas veces, acá en el aeropuerto de Ezeiza, y uno va por esos pasillos y de repente se olvida de qué lugar está, porque escucha idiomas de todo lado, no entiende nada. Pasás por al lado de los chinos y se están riendo y no sabes si te están cargando o están hablando entre ellos. Uno siente esas cosas, ¿no? Ahora yo cuando leí este pasaje me imaginaba pasar por los pasillos del aeropuerto de Ezeiza y estar entendiendo todo lo que hablan. Ser un políglota. Esta gente estaba viviendo eso. Una locura. Algo que nos cuesta mucho entender. ¿Por qué? Porque para comunicarnos tenemos que romper barreras. Vuelvo al plano local. Para comunicarnos tenemos que romper barreras. ¿Qué barreras tenemos para comunicarnos? El idioma es una barrera muy alta, muy dura, diría. El dialecto, mismo idioma, pero palabras distintas, es otra barrera. Los conceptos que tenemos, la historia que nosotros tenemos, en mi casa tal cosa se decía de esta manera. Entonces la nombro siempre así. Y voy a la panadería del barrio y pido semita. Me van a mirar con la misma cara que cuando tenía 8 años. ¿Qué me estás pidiendo? Pero tenemos que romper ese tipo de barreras. La brecha generacional es una barrera. Tengo un pebete de 10 años. Si lo dice tu abuelo tiene sentido. Pero si lo digo yo, van a decir, no que hace pebete, pues ya debe estar podrido. 10 años, ¿dónde lo tenés? Ni frisado te dura. Son barreras que nos hacen que no nos podamos comunicar correctamente. Son barreras que hay que empezar a romper. Y vuelvo a repreguntar, ¿en la iglesia puede pasar eso? Bien, entonces no estoy tan mal, porque a veces nos suceden esas situaciones. Nos cuesta romper ciertas barreras, y más cuando no las conocemos, cuando no las entendemos, cuando creemos que no existen. Porque si todos tenemos la misma Biblia y el mismo Dios, ¿cómo nos vamos a desentender? Somos personas. Venimos de distintos lugares, de distintas situaciones, de distintos dialectos. Y necesitamos conocer nuestras barreras para poder romperlas y poder comunicarnos de una manera eficaz. Sigue diciendo el pasaje. Estaban atónitos, perplejos, estaban confusos, no entendían lo que estaba sucediendo en ese lugar y estaban maravillados, sorprendidos. ¿Cómo es esto que puedo caminar y escuchar a todos hablando mi mismo idioma si somos todos de distintos lugares? Una locura, la gente no entendía y se preguntaba, ¿no son estos galileos? ¿No son estos galileos? ¿Cómo es que los entendemos lo que dicen? Ahora te invito a que me acompañes a buscar Mateo 26:73. Quédate con esta pregunta. ¿No son estos galileos? Miren lo que pasaba en Mateo 26:73. Un poco después, acercándose lo que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú
eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Otra versión dice, hasta vos sos Galileo y estabas con los que estaban con Jesús, porque hasta tu forma de hablar, tu dialecto, tus modales te descubren. Te dicen quiénes sos. 26:73. Ellos reconocían que esa gente era la que había estado cerca de Jesús. Había discípulos, había mujeres, había curiosos, pero reconocían que habían estado con el Maestro. ¿Cómo puede ser que ahora estamos entendiendo lo que dicen, si no son como nosotros? Hasta tu forma de hablar te delata, le dijeron a Pedro. Tu forma, tus modales, tu lenguaje. Y ahora estos hablan nuestro mismo idioma. Algo raro estaba pasando. Y ahora estamos entendiendo. Algo raro estaba pasando. Y era que el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Nada más ni nada menos. Era que la promesa se estaba cumpliendo. Los versículos del 9 al 11 nos dicen, había partos, medos, elamitas, había gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, Asia, Panfilia, Egipto, regiones de África, romanos, cretenses y árabes. Más de 13, nombra la Biblia, capaz que había más de 13 lugares, nacionalidades distintas, más de 13 idiomas y dialectos distintos. Y sin embargo lo estamos entendiendo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, dice el versículo 11. Y acá hay un dato muy curioso, y es el reverso de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11, del 5 al 9, cuando un grupo de gente dijo, queremos alcanzar a Dios, queremos llegar a Dios. Hizo una torre muy alta, muy alta, muy alta, porque querían alcanzar a Dios. Y en ese momento Dios trajo confusión de lengua y la gente no se entendía. Como no se entendía, no se pudo poner de acuerdo. Como no se pudo poner de acuerdo, no pudo hacer que la torre sea más alta y muchos menos pudieron llegar a Dios. Claro, a Dios no se llega teniendo una escalera alta. Nosotros que estamos de este lado sabemos que a Dios la única forma que se llega es a través de Jesucristo. Pero había gente que quería hacer un esfuerzo personal por querer alcanzar a Dios. Y para que otros vean que nuestro Dios es grande y alto, vamos a ir a buscarlo. No solo no pudieron hacerlo, sino que hubo confusión de lenguas. No se entendían, la gente se volvía loca. No podían entenderse entre ellos. Muchísimos, muchísimos y miles de años después, el Señor revierte esta historia con el Pentecostés. Y donde había un montón de lenguas y dialectos distintos, viene el Espíritu Santo y la gente se empezó a entender y los empezaban a escuchar y no podían comprender cómo era que esto estaba sucediendo. Cuando humanamente queremos explicar a Dios, queremos darle una forma a Dios o queremos encasillar a Dios en algo, lo único que traemos es confusión. A veces nos pasa que queremos explicarle a un familiar, a un vecino, a un amigo, cómo es el Evangelio, cómo es Dios, y lo queremos explicar de una forma tan nuestra que no entendemos, no entienden nada. Hay que ir a una iglesia para estar con Dios. Acá esto lo escribió Dios. Tengo que hacer qué cosa para llegar a Dios. Y nosotros a veces nos enojamos, nos embroncamos, nos peleamos. ¿Cómo puede ser que no me entiendan? Porque queremos hacer las cosas de forma humana. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe, cuando ponemos primero en oración, a veces parece que una palabra trajo un montón de explicaciones. O un gesto, o una mirada. Y a veces ni siquiera hace falta hablar. Sino que la gente solo con verte te dice, vos sos de lo que camina con Jesús.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está actuando en vos. Y pensaba, les hice una pregunta al principio, ¿estas cosas pueden suceder en la iglesia? Y la mayoría dijo sí. Y si estas cosas suceden en la iglesia, también dije al principio que el Señor nos da la salida y nos ayuda a encontrar las respuestas. ¿No será que la iglesia necesita más del Espíritu Santo? El Espíritu Santo todos conocemos y sabemos, no es algo que viene en cantidades. No es algo que, si bien a veces se manifiesta de formas distintas, no es algo que se tiene que manifestar sí o sí de alguna manera. Hay gente que cree que si, por ejemplo, uno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, o que si uno no se pasó riendo 2 días seguidos, no tiene el Espíritu Santo. Son manifestaciones y no vamos a entrar en esos detalles. Porque no es lo importante. Lo importante es que cuando recibimos al Espíritu Santo, Jesús se revela en nuestras vidas y Jesús nos revela al Padre en nuestras vidas. ¿No será que la iglesia hoy necesita un poco más del Espíritu Santo para poder entenderse y comunicarse? Y estoy hablando desde adentro hacia afuera. ¿No será que a veces traemos nuestra forma, nuestro dialecto, nuestras costumbres, porque así lo hemos aprendido y queremos encajarlo en este lugar? ¿O queremos encajarlo en la Biblia en vez de decir que la Biblia sea la que me revele lo que Dios quiere para mí? Entonces, ¿qué hacemos? Chocamos con nuestras barreras. Chocamos con nuestros pensamientos. Chocamos con nuestras costumbres. Chocamos con nuestras formas. Y no podemos entendernos. Y no podemos comunicarnos. ¿Eso qué hace? Que no podamos estar unánimes y juntos, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Pero como dije también, el Señor nos da la respuesta, la salida y la solución. Envió al Espíritu Santo. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de cada vez que venimos al encuentro del Señor, decir, tengo que estar unido a mi hermano. No sirve que seamos un grupo de personas felices, cantando, alabando, y nos vamos de acá y se acabó la fiesta. No sirve que venga con mis ideas y con mis pensamientos, sino que son los pensamientos del Señor. Pero si no reconocemos nuestros límites, si no reconocemos nuestras barreras, si no reconocemos cuáles son nuestros pensamientos, nuestras formas, etcétera, mucho menos vamos a poder sortearlos. Entonces tenemos un doble desafío. Por un lado, enfrentarnos con el Espíritu Santo, enfrentarnos con el Señor en oración, en lo oculto, en nuestro cuarto, donde sea, y decirle, Señor, necesito que me muestres cuáles son mis barreras. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de mí que cuando me acerco a mis hermanos choco más de lo que me tengo que unir? Señor, mostrame cuáles son aquellas cosas que todavía no me sé comunicar o no sé entender. Que cuando voy a la iglesia todo me resulta raro y parece que hablan otros idiomas. Y cuando el Señor nos muestra esas barreras, el otro desafío es ponerlas en práctica en unión. No solo tengo que entender la mía, sino que entender que mi hermano también tiene las suyas. Pero si no ponemos al Espíritu Santo en el medio, y si no ponemos a Jesucristo en el medio, y si Dios no hace una obra maravillosa, no nos vamos a entender. No vamos a poder ponernos de acuerdo. No vamos a poder avanzar. Pero aún lo más peligroso de esto, que si no podemos ponernos de acuerdo, no nos podemos entender y no nos podemos avanzar, los de afuera no van a poder entender que hay un ruido raro adentro de la iglesia y que llama la atención. No van a poder mirar y decir qué está pasando acá. Y cuando pasen por la puerta van a decir, mira, estos locos, son 10 y hay 15 hablando. Pero cuando nos pongamos de acuerdo, cuando pongamos al Espíritu en el medio, la gente va a decir, ahora entiendo. Ahora sé lo que me está hablando. Me está hablando de Jesús. Camina con Jesús. Parece que es cristiano y es cristiano. Se mueve como cristiano y lo que dice lo hace.
y vive como habla. Entonces vendrán de afuera a mirar qué está sucediendo en la iglesia de Alejandro Cor. Vendrán de afuera y a observar qué está sucediendo en tu casa, porque hay algo que está haciendo ruido y llama la atención. Y el versículo 12 termina diciendo que ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que está sucediendo? Y hay una dicotomía. Algunos, dice la palabra, que creyeron y fueron salvos. Otros se burlaron y dijeron, estos están borrachos. Y esa misma dicotomía tenemos hoy nosotros, queridos hermanos. ¿Creemos o nos burlamos? ¿Creemos que Dios puede hacer algo grande y que podemos llegar a entendernos a pesar de nuestras diferencias? ¿Y podemos hacer ruido grande en Alejandro Korn? ¿O nos burlamos? Esa decisión queda en cada uno. Pero de una o de otra vamos a tener consecuencias. Y el Señor nos advierte. Hacia una buena comunicación. ¿Cómo llegamos hacia una buena comunicación? 1. Estando juntos y unánimes, siendo de un mismo sentir. Recordando lo que hizo Cristo, ese nuevo pacto. Arrancamos hablando que ellos estaban festejando Pentecostés. Estaban festejando cuando Dios dio la ley a Moisés. Nosotros cada vez que nos reunimos estamos festejando que Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó y volverá por vos y por mí. Si eso no lo tenemos en cuenta, nos estamos perdiendo una fiesta cada vez que nos juntamos. Con el Espíritu Santo que mora en nosotros, Santiago 4:5, el Espíritu Santo que mora en ustedes es el que trae revelación. ¿Cómo vamos a una buena comunicación? Hablaremos un mismo idioma, un mismo dialecto, que ya no es el tuyo ni el mío, sino que es el de Cristo. Será notorio, hará tanto ruido que otros vendrán a ver. Nos reconocerán, estos son cristianos. Y si no lo crees, te estás perdiendo algo hermoso. Te van a reconocer, estos son cristianos. Y el Señor, lo más importante y lo más lindo, lo más milagroso de esto, que dice la palabra en Hechos 2, 46 y 47, el Señor añadirá a la iglesia a los que tengan que ser salvos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir todo esto? Se preguntaba la gente. ¿Qué quiere decir todo esto? Iglesia de Alejandro Korn. Que si no recibimos la visita del Espíritu Santo y no nos dejamos guiar por Él, vamos a ser cientos de personas hablando miles de idiomas. Pero que si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a ser uno que marca la diferencia en esta ciudad. Y muchos serán salvos cuando vean lo que Dios haga en este lugar. Te invito a cerrar los ojos. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que metemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras formas y queremos encasillarte en ellas, desconociendo que vos sos Dios. Que vos sos Dios. Que tu Espíritu Santo es un soplo que no vemos pero sentimos, que hace maravillas,
a tal punto que puede lograr que nos pongamos de acuerdo si permitimos que actúes en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en este lugar, por tocar nuestros corazones, por inquietar nuestro espíritu, nuestras mentes. Te rogamos tu favor, Señor, para con nosotros. Y que cuando otros vean, puedan decir, ¿qué está pasando ahí que hay ruido? ¿Qué está pasando ahí que siendo tantos se entienden y hablan un mismo idioma? Son muchos y parecen uno. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras familias, en nuestra congregación, por lo que harás. Porque creemos que harás la obra, Señor. Y te damos gracias por aquellos que serán añadidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.